¿Alguna vez te has encontrado con una cuenta en línea que parece ser tuya, pero que no recuerdas haber creado? Martín era un joven de 20 años, estudiante de ingeniería en sistemas, con una curiosidad innata por la tecnología. Había estado interesado en la Deep Web desde que escuchó las historias que sus compañeros contaban, sitios donde podías encontrar cualquier cosa, desde libros prohibidos hasta videos perturbadores. Pero Martín, más que un morboso, era un explorador. Quería conocer esos rincones ocultos de Internet donde pocos se atrevían a entrar, solo para decir que había estado allí. Una noche, mientras navegaba en su ordenador, se decidió a dar el paso. Preparó su equipo con todas las precauciones necesarias, una red privada virtual, VPN, un sistema operativo en una máquina virtual y el navegador Tor, que le permitiría entrar en la Deep Web de manera anónima. Martín se sumergió en ese mundo oscuro y silencioso, donde las páginas cargaban lentamente, como si cada byte arrastrara consigo el peso de secretos que nunca deberían salir a la luz. Al principio, todo era más o menos lo que esperaba. Sitios llenos de texto en blanco y negro, foros con conversaciones extrañas y enlaces que te llevaban a más y más recovecos. Pero una noche, después de varias semanas de explorar sin mucha novedad, se topó con algo que lo hizo detenerse. Era un foro con un diseño minimalista, casi como si fuera un sitio legítimo de la superficie web. Se llamaba Reflejos de la Realidad. Intrigado, decidió entrar. El foro estaba dividido en varias secciones: identidades perdidas, historias olvidadas, vidas paralelas. Martín sintió una punzada de inquietud, pero lo tomó como parte de la experiencia. Se dirigió a la sección de identidades perdidas y comenzó a leer. Los usuarios hablaban de encuentros extraños, donde habían encontrado perfiles en línea que se asemejaban a los suyos, pero con ligeras diferencias. Un usuario mencionaba cómo había encontrado un perfil de Facebook con su nombre y foto, pero donde la persona parecía vivir en otra ciudad y tener una vida completamente diferente. Otro decía que había encontrado un canal de YouTube con su nombre, lleno de videos que él jamás había grabado. Martín no pudo evitar sentir un escalofrío, pero lo atribuyó al cansancio. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a seguir navegando en el foro. Después de un rato, decidió crear una cuenta para poder interactuar con los demás usuarios. Llenó los campos de registro con un nombre falso, un correo temporal y una contraseña que usaba para estas situaciones. Pero al intentar registrarse, la página le devolvió un mensaje de error: esta cuenta ya existe. Confundido, Martín revisó su correo temporal, pensando que tal vez había registrado la cuenta antes y lo había olvidado. Pero el correo estaba vacío. Entonces decidió probar algo: usó su nombre real y su correo habitual, el que utilizaba para todo. El sitio cargó durante unos segundos y luego, para su sorpresa, lo dejó entrar. Martín se quedó mirando la pantalla, desconcertado. No recordaba haber creado una cuenta en ese sitio, y mucho menos usando su información real. Al entrar en su perfil, su confusión se transformó en inquietud. El perfil estaba completamente lleno: su nombre completo, su foto, e incluso algunas publicaciones que parecían haber sido escritas por él. Pero había algo extraño en todo eso. Las publicaciones hablaban de cosas que él no recordaba haber hecho, y algunas estaban fechadas en días donde ni siquiera había estado en la computadora. Navegó a través de las publicaciones, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Había una que decía: hoy visité el viejo parque detrás de la escuela, me trajo muchos recuerdos. Pero Martín no había estado en ese parque desde hacía años. Otra decía: finalmente hablé con Lucía sobre lo que sentía, fue difícil pero necesario. Lucía era una compañera de clase con la que apenas había intercambiado palabras. El pánico comenzó a asentarse en su mente. ¿Quién estaba detrás de ese perfil? ¿Cómo había conseguido toda esa información personal? Decidió escribir un mensaje en el foro, preguntando si alguien más había tenido una experiencia similar. Sin embargo, cuando intentó publicar, recibió otro mensaje de error: tu cuenta ha sido suspendida temporalmente. Martín intentó refrescar la página, pero fue expulsado del foro. Intentó volver a entrar, pero el sitio ya no le permitía acceder. Desesperado, buscó en su correo electrónico alguna notificación sobre la cuenta,
algún rastro de quien podría haber creado ese perfil. Sin embargo, no encontró nada. Decidió apagar la computadora y acostarse, aunque sabía que no podría dormir. Esa noche, Martín apenas pudo cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen de su perfil falso volvía a su mente, con todos esos detalles inquietantes que no podía entender. ¿Cómo alguien podría saber tanto sobre él? ¿Y por qué lo harían? A la mañana siguiente, decidió investigar más. Se conectó a su computadora con la esperanza de que todo hubiera sido una mala broma. Intentó acceder al foro nuevamente, pero el sitio parecía haber desaparecido. No importaba cuántas veces intentara, el navegador Tor no podía encontrar la página. Con el paso de los días, Martín comenzó a notar otras cosas extrañas. Su computadora empezaba a comportarse de manera errática, abriendo y cerrando programas por sí sola. Un día, mientras revisaba sus archivos, encontró una carpeta nueva que no recordaba haber creado. La carpeta se llamaba Reflejos. Dentro, había una serie de documentos y fotos que nunca había visto antes. La mayoría eran imágenes de lugares que reconocía, su universidad, el parque, la casa de su abuela. Pero había otras que lo inquietaron profundamente, una foto de su habitación, tomada desde la puerta, otra de él mismo, durmiendo. El miedo lo paralizó. ¿Alguien había estado en su casa? ¿Lo habían estado observando? Decidió ir a la policía, pero cuando lo intentó, se dio cuenta de que no tenía pruebas concretas. ¿Qué les diría? He encontrado fotos extrañas en mi computadora y un perfil en la Deep Web que parece ser mío, pero que no recuerdo haber creado. Parecía sacado de una mala película de terror. Sin saber qué más hacer, Martín decidió desconectar su computadora de la red y guardar los archivos en un USB. Sin embargo, el USB no funcionaba. Cada vez que intentaba transferir los archivos, el sistema colapsaba. Era como si algo estuviera protegiendo esos documentos. Durante las siguientes semanas, Martín se volvió cada vez más paranoico. Empezó a revisar las cámaras de seguridad de su edificio, pero no encontró nada sospechoso. Empezó a evitar salir por las noches, temeroso de que alguien lo estuviera siguiendo. Y cada vez que encendía su computadora, encontraba algo nuevo, una foto más, un documento más, un detalle más de su vida que solo él debería conocer. Un día, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: nosotros te conocemos. El cuerpo del mensaje era corto, pero aterrador: no deberías haber entrado a ese foro, Martín. Ahora somos parte de ti. Adjuntado al correo, había un archivo de texto titulado Contrato. Temblando, abrió el archivo. El texto era una especie de contrato, pero no como cualquier otro que hubiera visto antes. No había detalles de términos o condiciones, solo una declaración simple: al acceder a Reflejos de la realidad, aceptas entregar tu identidad a aquellos que moran en las sombras. Ahora eres uno de nosotros. Martín no podía creer lo que estaba leyendo. Cerró el archivo de inmediato y trató de borrar el correo, pero este se negó a desaparecer. Incluso al eliminarlo, el mensaje volvía a aparecer en su bandeja de entrada, como una sombra que se negaba a desaparecer. Esa noche, decidió hacer una copia de seguridad de todo su sistema y formatear su computadora, con la esperanza de eliminar cualquier rastro de lo que fuera que había entrado en su vida. Pero cuando intentó hacerlo, la computadora se bloqueó y un mensaje apareció en la pantalla, en un texto rojo y espeluznante: no puedes escapar de nosotros. Martín apagó el ordenador de un tirón y se apartó de la mesa, con el corazón martillándole el pecho. La situación había superado cualquier cosa que pudiera manejar solo. Pensó en hablar con alguien, un amigo, su familia, pero ¿cómo explicaría todo esto sin sonar completamente loco? Durante los siguientes días, Martín trató de seguir con su vida normal, pero no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien lo estaba vigilando. Las sombras en los rincones de su habitación parecían moverse cuando no estaba mirando, y a menudo sentía una presencia detrás de él, pero al voltear, no encontraba nada. Una tarde, mientras regresaba de la universidad, notó que su teléfono tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Decidió devolver la llamada,
pero cuando lo hizo, todo lo que escuchó fue una respiración pesada del otro lado, seguida de una risa baja y distorsionada. Colgó de inmediato, el miedo apoderándose de él una vez más. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de su computadora encendiéndose por sí sola lo hizo saltar de la cama. No la había conectado desde el último incidente, pero ahí estaba, encendida, emitiendo una luz fría que iluminaba la habitación en penumbra. Temblando, se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la pantalla, vio que su perfil en reflejos de la realidad estaba abierto. El cursor se movía solo, escribiendo algo en el campo de publicación. Martín ha aceptado su destino. Pronto estaremos juntos. Martín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba perdiendo el control de su propia vida. Desesperado, corrió hacia el enchufe y desconectó la computadora, pero la pantalla seguía brillando, como si estuviera alimentada por algo más que electricidad. De repente, la pantalla se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Martín se quedó inmóvil, tratando de escuchar algo en el silencio absoluto. Entonces, un susurro, tan bajo que apenas pudo oírlo, resonó en su oído: «Nos perteneces». Martín gritó y salió corriendo de la habitación, bajando las escaleras a toda prisa. Necesitaba salir de allí, necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Pero al abrir la puerta principal, se encontró con una figura oscura, alta y encapuchada, bloqueando su salida. La figura levantó una mano y, con un gesto lento, señaló hacia la computadora en la habitación de arriba. Martín, aterrorizado, retrocedió, tropezando con el borde de la alfombra y cayendo al suelo. La figura se acercó lentamente, su rostro oculto en la sombra de la capucha. «Ya eres parte de nosotros», dijo con una voz que resonaba en la mente de Martín, más que en sus oídos. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Martín se levantó de un salto y corrió hacia la ventana más cercana, dispuesto a saltar si era necesario. Pero antes de que pudiera hacerlo, la figura lo alcanzó, agarrándolo por el hombro y arrastrándolo hacia atrás con una fuerza imposible. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, las paredes de su casa se disolvieron en una neblina oscura. Martín se encontró flotando en una nada absoluta, con las voces de reflejos de la realidad susurrando en su mente, repitiendo una y otra vez que él les pertenecía. Finalmente, Martín fue tragado por la oscuridad, su grito ahogado por las sombras que lo envolvían. Semanas después, la familia de Martín lo reportó como desaparecido. La policía no encontró ninguna pista de su paradero. Su computadora, la cual había sido destruida en un ataque de pánico, fue reconstruida en un intento por recuperar alguna pista. Sin embargo, todo lo que encontraron fue una sola carpeta vacía titulada Reflejos. Dentro, un archivo de texto con un solo mensaje: «Gracias por unirte a nosotros». Nadie volvió a saber de Martín, pero en algún lugar, en lo profundo de la web, su perfil sigue activo, publicando detalles de una vida que él nunca vivió. Y aquellos que se cruzan con reflejos de la realidad encuentran que, una vez dentro, ya no hay salida. Era una tarde como cualquier otra cuando Ricky, un adolescente de 16 años con una obsesión insaciable por la tecnología, decidió que ya había explorado todo lo que la Internet convencional tenía para ofrecerle. Había oído hablar de la Deep Web en los foros, rumores sobre páginas oscuras, mercados ilegales y secretos ocultos en las sombras de la red. Su curiosidad lo llevó a descargar un navegador especial, y tras unas pocas búsquedas, encontró su camino hacia el rincón más profundo y peligroso de Internet. Ricky no era un chico común. Tenía una mente inquieta, siempre buscando un nuevo desafío, una nueva experiencia. Sabía que la Deep Web no era un lugar para los débiles de corazón, pero eso no lo detenía, más bien, lo impulsaba a seguir adelante. «Vamos, no puede ser tan malo como dicen», murmuró para sí mismo mientras ajustaba su equipo, asegurándose de que su conexión fuera lo suficientemente segura como para no dejar rastros. Durante los primeros días, Ricky navegó por mercados en línea, foros extraños y páginas llenas de conspiraciones. Pero todo le parecía aburrido. Quería algo más, algo que le hiciera sentir esa adrenalina que tanto buscaba.
Fue entonces cuando, en un foro oculto, alguien mencionó el juego de Ricky. ¿Qué es esto?, se preguntó, intrigado. El post decía poco, solo una frase críptica: solo los valientes sobreviven al juego de Ricky. Un enlace acompañaba esas palabras. Sin dudarlo, Ricky hizo clic. El enlace lo llevó a una página sencilla, sin diseño ni colores. Solo había un campo de texto que decía: introduce tu nombre para jugar. Ricky vaciló un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Escribió su nombre y presionó Enter. La pantalla se puso en negro. Ricky se inclinó hacia adelante, esperando alguna señal de vida en la pantalla. Pasaron unos segundos antes de que un mensaje apareciera en letras rojas: bienvenido, Ricky. El juego ha comenzado. ¿Qué clase de broma es esta?, murmuró, algo decepcionado. Pero antes de que pudiera cerrar la ventana, su computadora hizo un sonido extraño, como si se hubiera atascado. El ratón dejó de funcionar, y el teclado no respondía. De repente, la cámara de su laptop se encendió, y una ventana emergente apareció mostrando su propio rostro. ¿Qué diablos?, exclamó, intentando apagar la computadora, pero no importaba lo que hiciera, la máquina parecía tener vida propia. Entonces, el rostro de Ricky en la pantalla se distorsionó, y una risa macabra llenó la habitación. Las luces parpadearon y, cuando volvieron a encenderse, la pantalla mostraba una lista de direcciones IP. Ricky no entendía lo que veía hasta que un nuevo mensaje apareció: te estamos observando. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Intentó desconectar el router, pero una fuerza invisible lo detuvo. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. No contestes, susurró para sí mismo, pero su cuerpo no le obedeció. Como si fuera una marioneta, su mano se dirigió al teléfono y contestó. Ricky, Ricky, Ricky. ¿Pensabas que esto era solo un juego? La voz del otro lado era distorsionada, pero había algo familiar en ella. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La pregunta no es qué quiero de ti, sino qué estás dispuesto a hacer para salir de este juego. El corazón de Ricky latía con fuerza. Trató de colgar, pero la voz continuó. Mira la pantalla. Ricky levantó la vista y vio que la lista de direcciones IP se había reducido a una sola, que ahora parpadeaba en rojo. El mensaje debajo de ella decía: encuéntranos. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la pantalla se apagó, dejando la habitación en una oscuridad inquietante. La voz en el teléfono habló de nuevo, pero esta vez más cerca, como si estuviera en la misma habitación. Tienes 24 horas, Ricky. Si no nos encuentras, nosotros te encontraremos a ti. El teléfono se quedó en silencio. Ricky intentó encender la computadora, pero estaba muerta. Incluso su teléfono parecía haber perdido toda señal. La única fuente de luz era la dirección IP parpadeando en la pantalla del móvil. La habitación estaba tan quieta que podía oír el sonido de su propia respiración. Piensa, Ricky, piensa, se dijo a sí mismo, intentando no ceder al pánico. Pero la realidad era que no tenía ni idea de cómo proceder. Se le ocurrían 1000 teorías, pero ninguna parecía tener sentido. Lo único que sabía con certeza era que alguien, en algún lugar, estaba jugando con él. Y no se trataba de un juego amistoso. Tomó una libreta y un bolígrafo y anotó la dirección IP. Lo había aprendido de varios foros, aunque nunca había tenido que usarlo en la práctica. Podía rastrear la dirección IP para obtener una ubicación aproximada. Sin embargo, para hacerlo, necesitaba su computadora, y en ese momento estaba completamente inoperativa. De repente, recordó a Pedro, un amigo del colegio con quien compartía su pasión por la tecnología. Pedro no era tan intrépido como Ricky, pero era extremadamente hábil con las computadoras. Quizás él pueda ayudarme, pensó. Salió de su casa apresuradamente, casi olvidando cerrar la puerta. Llegó a casa de Pedro en menos de 10 minutos. Llamó a la puerta repetidamente hasta que Pedro, con cara de sueño, le abrió. ¿Qué demonios te pasa, Ricky? Son las 10 de la noche.
Necesito tu ayuda, Pedro. Es urgente. Pedro lo miró confundido, pero el tono de voz de Ricky lo convenció de que algo estaba mal. Está bien, entra. En la sala, Ricky le contó todo lo que había sucedido. Pedro lo escuchó en silencio, y cuando Ricky terminó, el rostro de su amigo estaba pálido. Ricky, esto suena muy mal. ¿Estás seguro de que no es una broma? Claro que no es una broma. Mira esto. Ricky le mostró la dirección IP anotada y le explicó la extraña llamada. Pedro, aunque asustado, encendió su computadora. Voy a rastrear esa dirección. No sé qué esperas encontrar, pero si es algo peligroso, mejor que no sigamos con esto. Lo sé, Pedro. Pero si no hago algo, ellos vendrán por mí. Después de lo que pareció una eternidad, Pedro finalmente encontró algo. Es una dirección en nuestra ciudad, pero, es extraño, no está en una casa o edificio, parece un almacén abandonado. Ricky sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía que ir allí, aunque todo su ser le decía que no lo hiciera. Voy a ir, dijo, decidido. ¿Estás loco? No puedes ir solo. Pedro intentó detenerlo, pero Ricky no se echó atrás. No puedo involucrarte en esto, Pedro. Ya es suficiente con que me hayas ayudado. Si no regreso en unas horas, llama a la policía. Pedro trató de convencerlo de lo contrario, pero Ricky estaba decidido. Tomó una linterna y una chaqueta y se dirigió al lugar que Pedro había encontrado. El camino hasta el almacén fue una pesadilla. La noche era oscura y las calles estaban desiertas. A medida que se acercaba a la dirección, la sensación de que alguien lo estaba observando se hizo más fuerte. El almacén se alzaba ante él, un edificio en ruinas que parecía haber sido abandonado hace años. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra. Ricky respiró hondo y entró. El interior estaba sumido en la oscuridad. Solo la luz de su linterna le permitía ver unos pocos metros delante de él. El aire estaba viciado, y había un olor a moho y descomposición que le revolvía el estómago. Pero lo que más lo inquietaba era el silencio. Un silencio total, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Vamos, Ricky, solo tienes que encontrar lo que sea que esté aquí y salir, se dijo a sí mismo, tratando de mantenerse firme. Mientras avanzaba, notó algo en el suelo. Se agachó y vio que era un rastro de sangre que conducía hacia una de las habitaciones. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, pero sabía que no podía detenerse ahora. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Ricky la empujó con cuidado y lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la habitación, había un monitor encendido, y frente a él, una silla de metal manchada de sangre. Sobre la pantalla, una cámara apuntaba directamente hacia la silla. El monitor mostraba un video en bucle. En él, Ricky podía verse a sí mismo, en su habitación, la noche en que comenzó el juego. La cámara había estado grabando desde el principio, capturando cada uno de sus movimientos, cada expresión de miedo y sorpresa. Pero lo peor estaba por venir. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: bienvenido al nivel 2. Ricky sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Nivel 2? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se cerró de golpe y las luces se apagaron, dejando la pantalla como la única fuente de luz. El pánico lo consumió. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeó la puerta, gritando, pero nadie respondió. Entonces, el video en el monitor cambió. Ahora mostraba imágenes de su casa. Pero no eran imágenes del pasado. Eran imágenes en tiempo real. Podía ver a sus padres en la sala de estar, viendo televisión, ajenos a todo. Podía ver a su hermana menor durmiendo en su cama. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, golpeando el monitor con todas sus fuerzas, pero la pantalla permaneció intacta. La cámara en la habitación giró lentamente hacia él, como si lo estuviera observando, esperando su reacción. El teléfono sonó de nuevo, el mismo número desconocido. Con manos temblorosas, Ricky contestó. Nivel 2, Ricky.
Tienes que hacer una elección. ¿Qué elección? ¿Qué quieres de mí? Suplicó, con la voz quebrada por el miedo. Tienes que elegir. O ellos, o tú. En la pantalla, las imágenes de su familia seguían mostrándose, pero ahora con un contador en la esquina superior derecha. El contador comenzaba en 60 y descendía rápidamente. ¿Qué significa esto?, preguntó Ricky, pero la voz en el teléfono se limitó a repetir la misma frase. Elige, Ricky. O ellos, o tú. El contador llegó a 50. Ricky comprendió con horror que tenía que tomar una decisión, aunque no entendía completamente las consecuencias. Si elegía salvarse a sí mismo, ¿significaba eso que su familia moriría? ¿Y si elegía salvarlos a ellos, qué le pasaría a él? El contador llegó a 40. Ricky pensó en su familia, en lo mucho que significaban para él. Sabía que no podía permitir que les hicieran daño, pero el miedo a lo que le podría pasar a él lo paralizaba. El contador llegó a 30. La presión era insoportable. Con lágrimas en los ojos, Ricky finalmente tomó una decisión. Se arrodilló frente al monitor, y con una voz apenas audible, dijo: Yo elijo a mi familia. El contador se detuvo en 15. La pantalla se apagó, y la habitación quedó en silencio. Por un momento, Ricky pensó que todo había terminado. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres enmascarados entró. Ricky trató de defenderse, pero era inútil. Lo agarraron y lo arrastraron fuera de la habitación, a través del almacén, hasta un auto negro estacionado afuera. Por favor, no les hagan daño, rogó, pero los hombres no dijeron nada. Lo metieron en el auto y lo encapucharon. Durante el trayecto, Ricky no dejó de pensar en su familia, esperando que estuvieran a salvo. Finalmente, el auto se detuvo, y Ricky fue sacado a rastras. Cuando le quitaron la capucha, se encontró en medio de un bosque, con una pala a sus pies. Uno de los hombres, el que parecía estar al mando, le habló por primera vez. Cava. Ricky, con el corazón roto y sin fuerzas, comenzó a cavar. Sabía lo que venía, pero no había nada que pudiera hacer. Después de lo que parecieron horas, la fosa estuvo lista. Entra, ordenó el hombre. Ricky miró el agujero, luego a los hombres, y supo que no tenía escapatoria. Con lágrimas corriendo por su rostro, entró en la fosa. Mientras los hombres comenzaban a cubrirlo con tierra, Ricky se dio cuenta de que, aunque había elegido salvar a su familia, nunca había tenido una opción real. El juego había sido manipulado desde el principio. Y ahora, en sus últimos momentos, comprendió la cruel verdad. En la Deep Web, no existen ganadores. La tierra lo cubrió por completo. El aire se hizo cada vez más escaso, y la oscuridad lo envolvió. La última cosa que escuchó fue la risa distorsionada de la voz del teléfono, que resonaba en su mente mientras se desvanecía en la nada. Y así, Ricky fue solo una más de las muchas víctimas del asterisco juego de Ricky Asterisco. Una historia que permanecería oculta en los rincones más oscuros de la red, esperando a su próximo jugador. Raúl Álvarez era un joven de 22 años, nacido y criado en Barcelona. Aunque no se dedicaba al 100% a ser youtuber, le encantaba crear contenido y compartirlo con su pequeña, pero fiel, audiencia. Su canal estaba lleno de tutoriales de tecnología, gameplays y, más recientemente, videos explorando misterios de Internet. A medida que su canal crecía lentamente, Raúl buscaba maneras de innovar y atraer a más suscriptores, y fue así como decidió incursionar en la Deep Web. La idea de hacer un video explorando lo más oscuro de Internet le parecía fascinante. No era la primera vez que escuchaba historias de terror sobre la Deep Web, pero como buen escéptico, pensaba que muchas de ellas estaban exageradas para asustar a los desprevenidos. Así que decidió documentar su propia experiencia, demostrando que no había nada de qué temer, o al menos eso pensaba. Preparó su equipo como era habitual, encendió su ordenador, activó la VPN, abrió una máquina virtual y lanzó Tor. Se aseguró de grabar toda la pantalla para luego editar el video y compartirlo con sus seguidores.
La primera hora de navegación fue tan aburrida como esperaba, foros extraños, mercados clandestinos y sitios llenos de texto críptico. Pero Raúl no se desanimó, estaba decidido a encontrar algo que valiera la pena mostrar. Después de un rato, se topó con un foro con un diseño simple, apenas un fondo negro y texto blanco. El nombre del foro era La lámpara del subsuelo. El título le pareció lo suficientemente intrigante, así que decidió echar un vistazo. El foro estaba dividido en secciones, muchas de ellas en idiomas que no entendía, pero había una en español, Luz y Sombra. Entró en esa sección y comenzó a leer. Los hilos eran desconcertantes. Usuarios anónimos compartían enlaces a videos, pero las descripciones eran vagas, apenas un par de palabras, a veces solo una fecha. Raúl revisó algunos, pero la mayoría eran videos cortos y perturbadores, clips sin contexto que parecían haber sido sacados de cámaras de seguridad o grabaciones caseras. Uno de los hilos llamó su atención más que los otros. El título era simplemente 8 de agosto de 2024. La fecha era del día anterior, lo cual era inusual para la Deep Web, donde el contenido solía ser antiguo o completamente fuera de sincronía con el mundo real. Decidió entrar. Dentro había un enlace, sin descripción alguna. Raúl, sintiendo un escalofrío de anticipación, hizo clic. El enlace lo llevó a un sitio externo donde se alojaba un video. No había título, solo un botón de play. Raúl se aseguró de estar grabando su pantalla y presionó el botón. El video comenzó a reproducirse. Al principio, la pantalla estaba completamente negra, pero se podía escuchar el sonido ambiente, el suave zumbido de lo que parecía una cámara encendida, quizás el viento o un ventilador. Después de unos segundos, la imagen se aclaró y Raúl contuvo el aliento. La cámara estaba enfocada en un pasillo que le resultaba inquietantemente familiar. El ángulo era extraño, como si la cámara estuviera colocada en una esquina alta, apuntando hacia una puerta que estaba a medio abrir. Raúl sintió un nudo en el estómago. El pasillo que veía en el video se parecía mucho al de su propio piso. Decidió no adelantarse a las conclusiones y continuó viendo el video, pero con cada segundo que pasaba, su incomodidad aumentaba. La cámara, fija, grabó durante unos minutos hasta que se escucharon pasos, suaves pero claramente audibles. Raúl reconoció esos sonidos, eran los crujidos de la madera en su propio apartamento. Luego, la puerta del pasillo se abrió completamente y alguien entró en cuadro. El corazón de Raúl se aceleró al ver a una figura que no esperaba, una figura que reconoció de inmediato, él mismo. En el video, Raúl, vestido con la misma camiseta que llevaba puesta en ese momento, caminaba despreocupadamente por el pasillo, dirigiéndose hacia su habitación. La cámara seguía grabando mientras él desaparecía de la vista. El video continuó, pero Raúl apenas podía procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Nadie más debería tener acceso a su apartamento, y mucho menos a un video grabado dentro de su propia casa. Sin embargo, allí estaba, la prueba irrefutable de que algo estaba terriblemente mal. El video duró unos minutos más, sin que ocurriera nada significativo, hasta que finalmente terminó. Raúl se quedó mirando la pantalla, paralizado, tratando de encontrar alguna explicación racional. ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado su cámara? Pero no tenía cámaras instaladas en su apartamento. ¿Acaso era algún tipo de truco digital? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, otro mensaje apareció en el foro, en el mismo hilo donde había encontrado el video. El usuario que lo había subido, anónimo como todos los demás, escribió: ¿te reconoces? Raúl sintió una oleada de pánico. Cerró el foro de inmediato y apagó su ordenador, respirando agitadamente. Su mente iba a 1000 por hora, repasando todas las posibilidades, pero ninguna de ellas tenía sentido. ¿Cómo alguien había podido grabar ese video? ¿Y por qué? Decidió revisar su apartamento, buscando cualquier señal de que alguien hubiera estado allí, pero no encontró nada fuera de lugar. Durante las horas siguientes, Raúl trató de calmarse. Se dijo a sí mismo que quizás había sido un montaje, algún tipo de deepfake que alguien había hecho para asustarlo. Sí, tenía que ser eso. No había otra explicación.
Pero esa noche, cuando intentó dormir, no pudo evitar pensar en el video y en lo real que había parecido todo. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, decidió revisar su computadora otra vez. Encendió el equipo, pero todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Raúl dudó por un momento, pero la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas fueron más fuertes. Decidió entrar nuevamente en la Deep Web, esta vez con más cautela. Volvió al foro La Lámpara del Subsuelo y buscó el hilo donde había encontrado el video. Sin embargo, el hilo ya no existía. Como si nunca hubiera estado allí. Raúl intentó buscar otros hilos o mensajes del mismo usuario, pero no encontró nada. Era como si todo lo relacionado con ese video hubiera sido borrado. Durante los días siguientes, Raúl se obsesionó con lo que había encontrado. Pasaba horas en la Deep Web, navegando por foros y buscando cualquier pista que lo llevara de vuelta al video. Pero su búsqueda fue infructuosa. Empezó a saltarse clases y a ignorar mensajes de amigos y familiares. El miedo y la paranoia comenzaron a consumirlo. Una noche, mientras editaba un video normal para su canal, escuchó un ruido extraño en su apartamento, como si algo se hubiera caído en la cocina. Se levantó rápidamente y fue a investigar, pero no encontró nada. Aún así, el ruido lo había puesto en alerta. Sentía que lo observaban, que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras revisaba los archivos de su computadora, encontró algo que lo hizo congelarse de miedo. Había una carpeta nueva en su escritorio, una que no recordaba haber creado. La carpeta estaba etiquetada como 8 de agosto de 2024, la misma fecha del video. Sintiendo como la sangre abandonaba su rostro, hizo clic para abrirla. Dentro de la carpeta había varios archivos de video. Raúl dudó antes de abrir el primero, pero finalmente lo hizo. Era otro video de su apartamento, esta vez grabado desde lo que parecía ser su salón. En el video, Raúl se veía sentado en su sofá, jugando un videojuego, completamente ajeno a la cámara que lo estaba grabando. El terror se apoderó de él. ¿Cuántos más de estos videos existían? ¿Cuánto tiempo llevaban observándolo? Volvió a la carpeta y abrió otro archivo. Este era aún más reciente, grabado la noche anterior. En el video, Raúl se veía durmiendo en su cama, mientras la cámara, colocada en algún lugar de su habitación, lo grababa en la oscuridad. Raúl sintió náuseas. Cerró el video y se alejó de la computadora, incapaz de seguir viendo. Su miedo había alcanzado un nuevo nivel. Esto no era solo una broma o un montaje. Alguien estaba dentro de su apartamento, grabándolo sin su conocimiento. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Desesperado, decidió abandonar su piso esa misma noche. Llamó a un amigo cercano y le pidió quedarse en su casa por un tiempo. No le dio detalles, solo le dijo que necesitaba un lugar donde quedarse. Empacó algunas cosas rápidamente y salió de su apartamento, sin atreverse a mirar atrás. Pasó los días siguientes en la casa de su amigo, tratando de reponerse del shock. Pero el miedo y la paranoia no lo abandonaban. Sentía que lo seguían, que alguien lo estaba vigilando constantemente. A pesar de estar en un lugar seguro, no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Finalmente, decidió volver a su apartamento, solo para recoger sus cosas y mudarse definitivamente. No podía seguir viviendo allí, no después de lo que había pasado. Cuando llegó, todo estaba tal y como lo había dejado. Revisó cada rincón del lugar, pero no encontró nada inusual. Sin embargo, al encender su computadora, encontró algo nuevo. Había otro archivo de video, esta vez con la fecha del día actual. Raúl, temblando, hizo clic en el archivo. El video comenzó de inmediato, mostrando la puerta de entrada de su apartamento. La cámara estaba fija, como siempre, apuntando hacia la puerta. Durante unos minutos, no pasó nada. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y Raúl se vio a sí mismo entrando al apartamento, exactamente como lo había hecho hacía solo unos minutos. El video terminaba con Raúl sentándose frente a su computadora, con una expresión de desconcierto en su rostro. Luego, la pantalla se volvió negra.
Raúl se levantó de un salto, apagó la computadora y salió corriendo de su apartamento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No volvió nunca más. Desapareció sin dejar rastro, dejando atrás todo lo que tenía. Nadie supo qué le pasó, ni su familia ni sus amigos. Pero en lo profundo de la web, en algún rincón oscuro y olvidado, el canal oculto sigue activo, grabando y subiendo videos de Raúl, de una vida que ya no le pertenece. ¿Qué harías si un trabajo freelance te llevara a descubrir secretos oscuros que nunca debieron ver la luz? Joaquín Domínguez era un editor de video de 27 años que vivía en Madrid. Aunque su empleo principal era como editor de videos para el equipo de baloncesto del Real Madrid, a menudo tomaba trabajos freelance para ganar un dinero extra. Amaba su trabajo, sobre todo porque le permitía combinar su pasión por el deporte con su habilidad para contar historias a través de imágenes. Pero lo que empezó como un proyecto inocente de edición, terminó por convertirse en una pesadilla que jamás olvidaría. Era una tarde de octubre cuando Joaquín recibió un correo electrónico de un remitente desconocido, alguien que se hacía llamar el arquitecto. El correo estaba redactado de manera formal y profesional, solicitando los servicios de Joaquín para la edición de un video. El remitente afirmaba que había recibido recomendaciones del trabajo de Joaquín por parte de un contacto mutuo, pero no especificaba quién. El video, según el correo, sería un proyecto artístico muy especial que requeriría habilidades de edición avanzadas. El mensaje detallaba un pago generoso, mucho más de lo que Joaquín solía cobrar por trabajos similares. Aunque la oferta parecía tentadora, también había algo extraño en todo esto. El remitente no había dado muchos detalles sobre el contenido del video, solo que era parte de un proyecto experimental que requería discreción absoluta. Joaquín, aunque intrigado, decidió aceptar el trabajo. Después de todo, el dinero era más que suficiente para cubrir sus gastos por varios meses, y confiaba en sus habilidades para enfrentar cualquier desafío de edición que pudiera surgir. Respondió al correo y, en cuestión de minutos, recibió una respuesta con instrucciones. El arquitecto le envió un enlace para descargar los archivos desde un servidor privado en la Deep Web. Joaquín no era ajeno a la Deep Web, había oído hablar de ella y sabía cómo navegar por ella de manera segura. Sin embargo, nunca había tenido una razón para sumergirse en ese rincón oscuro de Internet hasta ahora. Siguiendo las instrucciones, instaló Tor y configuró su equipo para navegar de forma anónima. Al principio, se sintió un poco nervioso, pero decidió que la recompensa valdría la pena. Accedió al enlace y descargó los archivos comprimidos. Había varios videos y documentos, todos sin nombres ni descripciones. El archivo más grande se llamaba simplemente Proyecto MKV. Joaquín, con la curiosidad a flor de piel, descomprimió los archivos y abrió el video principal. Lo que vio al principio fue confuso y sin sentido. Era una serie de clips cortos, sin ningún orden aparente, que mostraban paisajes vacíos, habitaciones en penumbra y personas enmascaradas moviéndose lentamente frente a la cámara. Los clips parecían estar grabados con cámaras de baja calidad, y todo tenía un tono inquietante. El video no tenía sonido, solo un silencio inquietante que hacía que la experiencia de verlo fuera aún más perturbadora. A medida que avanzaba en la reproducción, notó algo extraño en las imágenes. Había patrones, símbolos y figuras que se repetían, como si hubiera un mensaje oculto entre los fotogramas. Algo que no podía captar del todo a simple vista. Joaquín decidió no darle demasiada importancia al contenido y centrarse en la edición, tal como se le había solicitado. Comenzó a trabajar, organizando los clips, limpiando las transiciones y añadiendo efectos visuales para mejorar la calidad del video. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con el material, más empezaba a notar cosas extrañas. Por ejemplo, en uno de los clips, vio lo que parecía ser un rostro conocido, una fracción de segundo donde una de las figuras enmascaradas giraba la cabeza hacia la cámara. Joaquín pausó el video y retrocedió cuadro por cuadro, hasta que encontró el momento exacto. El rostro estaba parcialmente cubierto por la máscara, pero los ojos eran inconfundibles. Eran los ojos de su colega en el Real Madrid, un camarógrafo con el que había trabajado en varias ocasiones. La revelación lo dejó helado.
¿Qué hacía su colega en un video como ese? ¿Era una coincidencia? Decidió que lo mejor era seguir adelante y no pensar demasiado en ello. Pero ahora su mente no podía dejar de analizar cada detalle, buscando más rostros conocidos, más pistas de lo que estaba viendo. Mientras avanzaba en la edición, comenzó a experimentar algo aún más perturbador. Los videos parecían cambiar cuando los reproducía. Detalles que antes no estaban allí comenzaban a aparecer. En uno de los clips, vio una sombra oscura que se movía en el fondo, algo que no recordaba haber visto en su primera visualización. Al retroceder el video para verificarlo, la sombra ya no estaba. Joaquín comenzó a cuestionar su cordura. Tal vez estaba trabajando demasiado, tal vez su mente le estaba jugando trucos. Decidió tomarse un descanso, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Volvió a revisar los documentos que venían con los archivos de video, buscando alguna explicación. Entre los documentos había un archivo de texto titulado Instrucciones. Dentro, había una lista de pasos detallados sobre cómo editar el video, pero lo que realmente llamó la atención de Joaquín fue una advertencia al final del documento: no cambies el orden de los clips. No edites fuera de las instrucciones. No intentes entender. Esa última frase lo inquietó profundamente. ¿Qué significaba no intentes entender? Era como si el arquitecto supiera que el material era perturbador, que había algo oculto en esos videos que no debía ser revelado. Sin embargo, la curiosidad de Joaquín superó su miedo. Decidió investigar más a fondo. Pasó la noche editando, revisando cada segundo del material. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando sus ojos ya estaban cansados y su mente luchaba por mantenerse alerta, ocurrió algo que lo dejó completamente paralizado. En uno de los últimos clips, mientras ajustaba el brillo, vio algo que no había notado antes: un mensaje, oculto en las sombras, apenas visible. Joaquín amplió la imagen, ajustó los niveles de contraste y brillo, y ahí estaba, claro como el agua. Asterisco asterisco Joaquín, sabemos quién eres. Asterisco asterisco. El miedo lo atravesó como una daga. Su nombre real, estaba en el video. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían saberlo? Su corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento, pensó en apagar el ordenador, borrar todo y olvidarse de este trabajo. Pero ya era demasiado tarde. Algo lo impulsaba a seguir, a entender qué estaba sucediendo realmente. Retrocedió en el video, buscando más mensajes ocultos. Ahora, cada sombra, cada rincón oscuro en los clips parecía tener un significado oculto, un mensaje que solo él podía ver. Los símbolos que antes le parecían aleatorios, ahora se alineaban para formar palabras, frases que se dirigían a él directamente. No puedes escapar. Estamos observándote. Cada nuevo mensaje era más perturbador que el anterior. Joaquín sentía que las paredes de su apartamento se cerraban sobre él, que las sombras en su habitación estaban tomando vida propia. Pero lo que encontró al final del video fue lo que finalmente lo rompió. El último clip comenzó con una escena familiar, su propia habitación. La cámara estaba enfocada en su escritorio, en su ordenador, el mismo que estaba usando en ese momento. Al principio pensó que se trataba de un montaje, una especie de broma pesada, pero cuando el video continuó, vio algo que lo dejó sin aliento. En el video, se veía a sí mismo sentado frente a la pantalla, exactamente como lo estaba en ese momento. Era una grabación en tiempo real, algo que no debería ser posible. El Joaquín del video levantó la vista, mirando directamente a la cámara, y luego sonrió de una manera que nunca antes había visto en su propio reflejo. El Joaquín del video comenzó a escribir algo en el teclado, y unos segundos después, un nuevo archivo apareció en su escritorio. El archivo se llamaba FIN.mkv. Joaquín, aterrado, intentó moverse, cerrar la computadora, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, como si algo invisible lo mantuviera en su silla. El video en la pantalla continuó. El Joaquín del video se levantó lentamente, salió de la habitación y la cámara quedó enfocada en la puerta. Unos minutos después, la puerta de la habitación de Joaquín se abrió en la vida real y alguien, o algo, entró.
Lo último que Joaquín vio antes de que la pantalla se apagara fue la silueta de una figura enmascarada, la misma que había visto en los videos anteriores. La figura se acercó a él, y luego, todo se volvió oscuro. El equipo del Real Madrid de baloncesto notó la ausencia de Joaquín al día siguiente cuando no se presentó a trabajar. No era propio de él faltar sin previo aviso, y después de varios intentos fallidos de contactarlo, decidieron ir a su apartamento. Cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta. Dentro, todo parecía estar en su lugar, excepto por la computadora de Joaquín, que estaba encendida y mostraba un mensaje en pantalla negra: el proyecto ha terminado. Joaquín nunca fue encontrado. Las autoridades investigaron, pero no había signos de lucha ni pistas que los llevaran a una conclusión. Era como si Joaquín se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás solo un misterio imposible de resolver. Los videos en su ordenador fueron revisados, pero estaban corruptos, inservibles. Nadie pudo descubrir qué había estado editando, o por qué. Pero en la comunidad de editores freelance comenzaron a circular rumores sobre un proyecto maldito, un trabajo de la Deep Web que prometía un pago generoso pero que, a cambio, se llevaba algo mucho más valioso: tu propia vida. Y así, Joaquín Domínguez pasó a ser otra historia más, otra advertencia para aquellos que se atreven a explorar los rincones más oscuros y peligrosos de Internet. ¿Qué harías si descubrieras un secreto aterrador escondido en los rincones más oscuros de Internet? Ismael Prego era un panadero de 45 años que vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. Su vida era sencilla pero satisfactoria. Cada mañana se levantaba temprano para hornear pan fresco, que vendía a los vecinos y a algunos comercios locales. A pesar de la rutina, Ismael estaba satisfecho con su trabajo y disfrutaba del aprecio de su comunidad. Sin embargo, una noche, mientras navegaba por Internet en busca de maneras de mejorar su negocio, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó con una conversación casual con su vecino, Alberto, quien le había mencionado que había encontrado una página interesante en la Deep Web sobre recetas y técnicas de panadería exóticas. Ismael, siempre en busca de nuevos métodos para perfeccionar su arte, se sintió intrigado. Aunque sabía poco sobre la Deep Web, estaba dispuesto a explorarla si eso significaba mejorar sus habilidades. Una noche, después de cerrar la panadería, Ismael decidió investigar. Instalar Tor y configurar una conexión segura no le resultó difícil, ya que había seguido instrucciones en varios foros. A las pocas horas, estaba navegando por una interfaz oscura y desordenada, llena de enlaces crípticos y foros de conversación. Después de un rato de búsqueda infructuosa, encontró un foro titulado Recetas Prohibidas. El nombre le llamó la atención, y tras leer algunos comentarios, se dio cuenta de que había usuarios que discutían sobre técnicas de panadería que aparentemente no estaban disponibles en la web convencional. Decidió registrarse en el foro, utilizando un alias para mantener su privacidad. Al ingresar, encontró hilos que ofrecían recetas y métodos desconocidos. Entre ellos, un post destacado capturó su atención: pan mágico, la receta definitiva. La publicación no tenía comentarios, pero el título era suficientemente intrigante como para que Ismael hiciera clic en el enlace. El enlace lo llevó a una página con una interfaz aún más básica. Había un solo archivo disponible para descargar: pan-mágico, PDF. Sin pensarlo dos veces, Ismael descargó el archivo y lo abrió. La receta parecía auténtica y detallada, y prometía crear un pan con un sabor único y una textura inigualable. Pero había algo más en el documento, algo que Ismael no notó de inmediato: instrucciones sobre cómo preparar el pan, pero también un pequeño texto al final que decía: solo para los verdaderos maestros. Al principio, Ismael pensó que se trataba de una broma, pero decidió probar la receta al día siguiente. No tenía nada que perder y estaba emocionado por la posibilidad de ofrecer algo innovador a sus clientes. Preparó todos los ingredientes según las instrucciones, y aunque algunos pasos eran inusuales, todo parecía estar en orden. La primera tanda de pan salió del horno sin problemas. El aroma era inconfundible y, al probarlo, Ismael quedó impresionado.
El pan tenía un sabor excepcionalmente rico y una textura que nunca había logrado antes. Decidió hacer más para venderlo en su panadería al día siguiente. Sus clientes quedaron igualmente sorprendidos y el pan mágico pronto se convirtió en una de las estrellas de su negocio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Ismael comenzó a notar algo extraño. La gente parecía cada vez más ansiosa y errática después de comer el pan. Algunos de sus clientes habituales comenzaron a mostrar signos de estrés y paranoia. Uno de ellos, un anciano llamado Don Manuel, le confesó en una conversación preocupada que había tenido pesadillas terribles. Ismael trató de no darle demasiada importancia, pensando que podría ser una coincidencia. Pero los comentarios inquietantes se volvieron más frecuentes. Las pesadillas de Don Manuel comenzaron a ser menos una anécdota y más una tendencia preocupante entre sus clientes. Algo estaba mal, pero Ismael no podía entender qué podía estar causándolo. Un día, mientras preparaba otra hornada del pan mágico, notó que la masa se comportaba de manera extraña. Empezó a burbujear de una manera que no había visto antes y, cuando horneó una pieza, la corteza parecía moverse sutilmente, como si estuviera viva. Esta observación lo inquietó y decidió investigar más a fondo. Ismael regresó a la Deep Web, buscando más información sobre la receta. Navegó por varios foros y páginas relacionadas con lo oculto, la magia y otras prácticas extrañas. Finalmente, encontró un sitio que parecía relacionado con lo que había descubierto. El sitio era oscuro y con un diseño rudimentario, pero contenía un archivo titulado Los secretos del pan mágico. Descargó el archivo y lo abrió con nerviosismo. Dentro, encontró información perturbadora. La receta no solo estaba diseñada para mejorar el sabor del pan, sino que contenía un componente ritualístico, destinado a invocar algo oscuro y desconocido. Había advertencias sobre los efectos secundarios, que incluían paranoia, pesadillas y una sensación creciente de que algo terrible se estaba aproximando. El documento también hablaba de una entidad conocida como el Devorador, una fuerza que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de las personas. Según el texto, el pan no solo había sido creado para ofrecer una experiencia culinaria única, sino que también había sido diseñado para atraer y alimentar a esta entidad. Ismael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que el pan estuviera causando todo esto? Decidió detener la producción del pan mágico y tratar de deshacerse de cualquier rastro de la receta. Pero cuando fue a la cocina para destruir los ingredientes y el pan que había hecho, se encontró con algo que lo paralizó. El pan que había horneado se había transformado en una masa negra y viscosa, con una textura que parecía palpitante. Los ojos de los panes se movían de un lado a otro, y de ellos emanaban susurros inaudibles, como si estuvieran vivos. El terror se apoderó de Ismael, quien trató de desechar todo lo que pudo, pero el pan parecía tener vida propia, como si intentara aferrarse a él. Desesperado, Ismael trató de cerrar la panadería y limpiar el lugar, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas empeoraban. Los ruidos en la panadería se volvían cada vez más extraños, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Las pesadillas de los clientes se volvían cada vez más frecuentes, y Ismael no podía dejar de escuchar susurros que le advertían sobre la entidad que estaba tratando de escapar. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, Ismael vio una figura oscura en la esquina de su panadería. La figura parecía estar hecha de humo y sombra, y sus ojos brillaban con una luz roja siniestra. La entidad, el Devorador, estaba claramente enfadada. Su presencia llenó la panadería con un frío intenso y una sensación opresiva de desesperación. Ismael trató de enfrentarse a la entidad, de buscar una forma de detenerla, pero sus esfuerzos fueron en vano. La panadería estaba ahora completamente en desorden. Los utensilios de cocina volaban por el aire, las luces parpadeaban, y un eco constante de murmullos y lamentos llenaba el espacio. Los clientes del pueblo comenzaron a reportar experiencias similares, muchos vieron sombras moviéndose en la periferia de su visión o sintieron una presencia oscura en sus hogares. En un intento desesperado, Ismael buscó un ritual de purificación en uno de los sitios oscuros que había visitado antes. Encontró un ritual que prometía expulsar entidades malignas,
pero requería una serie de pasos complejos y materiales específicos que no podía conseguir fácilmente. Sin embargo, estaba dispuesto a intentarlo. Durante la siguiente noche, mientras intentaba llevar a cabo el ritual, la entidad parecía volverse aún más agresiva. El pan que había intentado destruir se reconstituía, y un olor nauseabundo llenó la panadería. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el ambiente estaba cargado de una energía opresiva. Ismael siguió las instrucciones del ritual, encendiendo velas y recitando palabras en un idioma antiguo, pero no parecía haber efecto. La entidad se manifestaba cada vez más cerca, y la sensación de desesperación se hacía palpable. El frío en la panadería era tan intenso que Ismael podía ver su aliento en el aire. Su visión se nubló y el suelo tembló bajo sus pies. En su último intento, Ismael trató de enfrentar a la entidad directamente. Con el corazón palpitando y la mente abrumada por el miedo, se acercó a la masa negra que aún quedaba en su cocina. Con una última oración, intentó destruir el pan con una fuerza que nunca antes había sentido. Pero cuando se acercó, la masa negra se deslizó hacia él como si tuviera vida propia. De repente, Ismael sintió un dolor punzante en el pecho y cayó al suelo. La entidad se había apoderado de él, su cuerpo se retorcía bajo una influencia desconocida. Las luces parpadearon y el ambiente se volvió caótico. Los gritos de terror llenaron la panadería, y la entidad se movió con una fuerza destructiva que parecía consumir todo a su paso. Ismael no pudo resistir. La entidad lo absorbió en un torbellino de oscuridad y desesperación. Su último grito se ahogó en la noche, y la panadería quedó en un silencio helado. Al día siguiente, la panadería de Ismael estaba cerrada. Los vecinos notaron que las luces estaban apagadas y que no había señales de vida en el local. Cuando algunos de ellos decidieron entrar para investigar, encontraron el lugar vacío, con una sensación de frío y desolación. La panadería estaba en ruinas, cubierta de una masa negra y viscosa que parecía haber crecido desde el interior. Los utensilios de cocina estaban esparcidos y las paredes estaban manchadas con una sustancia oscura. La policía investigó el caso, pero no encontró ninguna pista concreta sobre la desaparición de Ismael. Todo parecía estar en desorden, pero no había señales de lucha ni de violencia. La panadería, una vez llena de vida, ahora era un lugar de misterio y temor. La comunidad estaba perturbada, y los rumores sobre la panadería maldita comenzaron a circular. La gente del pueblo hablaba de una presencia oscura que se había apoderado del lugar, y muchos evitaban pasar cerca. Los pocos valientes que se aventuraron a entrar en la panadería reportaron una sensación inquietante de ser observados y escucharon susurros apagados que parecían provenir de las sombras. Algunos afirmaron haber visto una figura oscura moviéndose entre los rincones. La panadería se convirtió en un lugar evitado por todos, y el nombre de Ismael Prego pasó a ser una advertencia para aquellos que buscan lo desconocido en los rincones más oscuros de Internet. La desaparición de Ismael Prego y los eventos que siguieron se convirtieron en una leyenda local. Su historia se contaba en susurros, como una advertencia para aquellos que se aventuraban en el oscuro mundo de la Deep Web sin comprender las posibles consecuencias. La panadería permaneció cerrada, y la comunidad nunca volvió a ser la misma. El misterio del pan mágico y la entidad que lo acompañaba se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de explorar los rincones más oscuros y desconocidos de Internet.